Hola, mi nombre es Santiago Moy López y en este vídeo vamos a aprender a calcular la derivada de un producto de funciones y también a calcular la derivada de un cociente de funciones. Los requisitos serían conocer las derivadas de las funciones elementales y a pesar de eso durante este vídeo vamos a ir repasando las más importantes. Bien, vamos a empezar con la regla del producto. ¿En qué consiste? Imaginaos que tenemos una función que es el producto de dos funciones, en este caso g de x por h de x. Bien, ¿cómo se derivan estas funciones? La regla del producto nos dice lo siguiente, que la derivada sería de esta forma. En principio parece un poco difícil, pero vamos a intentar comprender en qué consiste y cómo se aplica. Bien, lo que tenéis que empezar a fijaros en es, la función g de x es la que primero se deriva. Vamos a ver, derivamos la primera. Y a continuación dejamos la segunda sin derivar, como podéis observar. O sea, el primer sumando de la regla del producto es la derivada de la primera por la segunda sin derivar. Más, y ahora, la primera que habíamos cogido sin derivar por la derivada de la segunda. Bien, no es muy complicado, pero es muy importante que sepáis aplicarla bien. Es muy tentador en todos los ejercicios, cuando tenéis un producto de dos funciones, derivar una función y derivar la otra y juntarlo. Eso sería erróneo. ¿Vale? La derivada de un producto se tiene que hacer de esta manera. Bien, vamos a ver un ejemplo, así entramos un poco en materia. En este caso tenemos una función que es un producto de dos funciones. Una función es x y la otra función es el seno de x. En este caso, si hacemos la equivalencia, la función x sería g de x y la función h sería el seno de x. ¿Cómo derivamos este producto? Bien, vamos a empezar. Diríamos, la derivada del producto sería la derivada del primero, la derivada de x, debéis recordar que es 1, por lo tanto 1, por el segundo sin derivar, por eso aquí pone 1 por el seno de x. Y ahora, más el primero sin derivar, que queda la x sin derivar, por la derivada del segundo. Todos debéis recordar que la derivada del seno es el coseno, y por lo tanto me queda esta expresión. Bien, perdonad, aquí, simplificada seno de x más x por coseno de x. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Imaginaos que ahora tomamos la función e elevado a x y la función arcotangente de x, que aunque suene complicada, en principio lo único que necesito aquí es su derivada. Bien, ¿cómo se derivamos este producto? Pues como antes, aplicando esa misma regla. Sería la derivada de elevado a x, todos debéis recordar también que la derivada de elevado a x es elevado a x, se queda exactamente igual, y por la arcotangente, la segunda sin derivar, la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, elevado a x, por la derivada de la segunda. Y aquí también permitidme recordaros que la derivada del arcotangente de x era 1 partido 1 más x al cuadrado. Por lo tanto, fijaros que al derivar un producto lo que tengo que hacer es aplicar esta regla y quedan expresiones un tanto complicadas, pero que no os asusten. Bien, aquí voy paso por paso, pero si simplificamos al final lo que me quedaría es elevado a x arcotangente de x y lo único que he hecho aquí es multiplicar elevado a x por la fracción, he subido el elevado a x al numerador, ¿vale? Vamos a ver ahora la regla del cociente, que es muy parecida a la regla del producto, pero tiene algún matiz importante, como por ejemplo que al final acaba siendo un cociente. Bien, aquí tenéis la regla. En principio parece difícil, pero no lo es. Tenéis una función que es el cociente de dos funciones, en este caso g de x partido por h de x. ¿Cómo se deriva? Muy fácil. Derivamos el numerador, como podéis observar aquí. Derivamos el numerador y lo multiplicamos por el denominador sin derivar. Menos, cuidado con ese menos, que muchas veces os equivocáis con ese signo, menos el numerador sin derivar, como podéis observar, por la derivada del denominador, partido todo por el denominador al cuadrado. Bien, vamos a ver ejemplos con esta propiedad. Como antes hemos visto x por seno de x, ahora ponemos x partido por seno de x. Y así podemos utilizar las mismas derivadas que hemos utilizado antes. La derivada de x era 1, la derivada del seno es el coseno. Bien, vamos a empezar. En este caso sería la derivada queda así. Vamos a ir paso por paso. Fijaros, primero derivamos el numerador. La derivada de x es 1. Se pone por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que en este caso como os he dicho, la derivada del denominador es el coseno de x. Partido todo por el denominador al cuadrado. Si simplificamos un poco esa expresión, nos quedaría simplemente seno de x menos x por coseno de x partido por seno al cuadrado de x. Fijaros que lo único que hemos hecho de este paso es quitar el 1 y el exponente del seno de x lo hemos puesto aquí. No se suele poner detrás de la x porque a veces se presta a confusión cuando calculamos el seno de x al cuadrado. Entonces simplemente ponemos el 2 un poquito antes para saber que es todo el seno lo que está al cuadrado. Bien, vamos a ver otro ejemplo. La tangente de x.
Vosotros me podríais decir en principio, pero si la tangente de x no es un cociente de funciones. Sí, sí que lo es. Por definición, la tangente de x es seno de x partido por coseno de x. Y aquí tenemos la oportunidad de deducir la derivada de la tangente de x. ¿Cómo se deriva un cociente? Pues con esta regla. Vamos a aplicarlo. Bien, la derivada del seno partido por el coseno sería esta expresión. Vamos paso por paso. Si seguimos un poco la regla, sería la derivada del numerador, que es el seno de x, se convierte en coseno de x, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Y aquí hay una derivada nueva, que es la derivada del coseno, es el menos seno. ¿Vale? Fijaros en esta expresión. Muy bien, partido todo por el denominador al cuadrado. Vamos a simplificar esta expresión un poco porque es bastante interesante y podemos repasar alguna fórmula trigonométrica. Bien, coseno por coseno, o sea, todos vais a deducir que es coseno al cuadrado y llevar cuidado aquí porque es menos seno por menos seno, menos por menos es más, sería más seno al cuadrado, como podéis ver en la siguiente expresión. Muy bien, ahora tenemos dos formas de terminar esta simplificación. En primer lugar, me gustaría recordaros que hay una fórmula muy importante trigonométrica que dice que el coseno al cuadrado de x más el seno al cuadrado de x siempre es igual a 1. Entonces, si os acordarais de esa fórmula y quisierais simplificarlo así, podríais escribirlo como 1 partido por coseno al cuadrado de x. Insisto, porque el numerador es igual a 1 siempre. Fórmula trigonométrica muy importante. La otra opción de terminar esta simplificación sería, como veis, esto es un cociente. Podríamos separar esa fracción en dos fracciones, una que tuviera coseno al cuadrado de x partido por coseno al cuadrado de x, más otra fracción que tendría seno al cuadrado de x partido coseno al cuadrado de x. La primera fracción, coseno al cuadrado de x partido coseno al cuadrado de x, es 1, tienes lo mismo arriba y abajo, y la segunda sería seno al cuadrado partido coseno al cuadrado. Si la tangente es seno partido por coseno, seno al cuadrado partido por coseno al cuadrado será tangente al cuadrado. Por lo tanto, se podría simplificar así. Ambas expresiones son exactamente equivalentes, por lo tanto, podríais utilizar cualquiera de las dos cuando necesitéis la derivada de la tangente de x. Bien, nota sobre la regla del producto. ¿Qué pasa si en lugar de tener, por ejemplo, dos funciones multiplicando, tenemos tres? Bien, pues se puede generalizar este resultado de la siguiente forma. La derivada sería, fijaros, la derivada del primero por el segundo y el tercero sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo por el tercero sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo sin derivar por la tercera derivada. Siempre derivamos una de las tres funciones cada vez y vamos sumando. Bien, ¿qué hemos visto hoy? Pues hoy hemos visto la regla del producto y la derivada del producto de funciones, hemos visto cómo se emplea, hemos visto algunos ejemplos y hemos hecho lo mismo con la regla de la derivada de un cociente. Espero que os sirva de ayuda.